tratamiento restaurador traumático. Vamos a hablar de procedimientos científicos y algo de evidencia científica en la literatura internacional. Sabemos que el tratamiento restaurador traumático es un tema que probablemente no sea nada nuevo, y es un tratamiento que está avalado por 25 años de investigación científica. Si bien es cierto, se inició en el continente africano alrededor de los años 70, este tratamiento ha ido evolucionando con el pasar de los años, y hoy por hoy podemos decir que con el advenimiento de nuevos materiales y con el uso de los instrumentales correctos podemos llegar a resultados bastante satisfactorios en el corto y mediano plazo. El día de hoy lo que vamos a hacer es simplemente hacer una revisión muy breve sobre la historia de esta técnica. Vamos a revisar un poco de dónde viene, cómo es que se originó, y luego vamos a revisar un poco de la literatura más relevante en torno a los resultados clínicos y sobre todo los más importantes que nos conciernen como odontólogos, los resultados de campo. Nosotros sabemos que la normativa técnica del Ministerio de Salud incluye entre sus tratamientos el aprovisionamiento del tratamiento restaurador traumático dentro de las actividades extramurales, pero a veces no tenemos la oportunidad de acceder a un entrenamiento adecuado, y mediante esta ventana lo que queremos hacer es de repente aclarar algunos conceptos y reforzar el conocimiento sobre esta técnica que, de llevarse a cabo de la manera correcta, podría tener gran impacto en la salud pública en nuestro país. Bueno, el tratamiento restaurador traumático es una técnica restauradora y preventiva que va a trabajarse en torno a la enfermedad caries dental. Sabemos pues que la caries dental ha tenido diferentes conceptos o diferentes modos de interpretar los factores etiológicos. Partimos desde la tríada de Kiss, como podemos ver en la proyección, que inicialmente se consideraba simplemente la dieta, los microorganismos y el huésped. Con el paso de los años ya se comenzó a engranar un concepto mucho más complejo acerca de esta etiología de la caries dental, llegando a la definición del iceberg de Pitts, que formuló en el año 97, estableciendo que había incluso niveles subclínicos que no eran visibles de una desmineralización de la estructura dental, para pasar luego a fases más detectables en esmalte inicialmente y luego en cavidades en dentina. Sin embargo, lo que la Organización Mundial de la Salud y lo que nosotros tradicionalmente calificamos como una lesión de caries es realmente ya las últimas fases de esta desmineralización, que son las cavidades francas. Para cambiar este paradigma y enfocarnos a todo esto que observamos que está, digamos, representativamente por debajo del nivel de la superficie, debemos abordar de manera más preventiva o de una manera más integral el concepto de caries dental. Para hacer esto debemos basarnos en algunos conceptos más modernos, como el que nos presentan Bylund y Fagerscope en el año 2001. Ellos incorporan a los factores etiológicos inicialmente considerados por Kiss en el 68, el tema de la interacción continua entre el biofilm y el diente en términos de sales como el fosfato de calcio y las sales de calcio y las sales de fosfato que se encuentran en la saliva. Esta interacción puede modificarse por factores como los fluoruros, la dieta y los microorganismos, pero alrededor de esta interacción dentro de la cavidad bucal tenemos otros factores que son el grado de instrucción de los padres, el nivel socioeconómico, los ingresos de esa familia, los conocimientos sobre salud y prevención, actitudes y comportamientos. Si es que nosotros nos basamos en la progresión natural de la enfermedad, sabemos que hay una historia natural de la caries dental que se inicia en fases precavitadas o en fases de desmineralización inicial. Luego de constantes ciclos de desmineralización sobre los ciclos de remineralización, la estructura dental va a comenzar a afectarse de manera que se va a desintegrar y a formar las cavidades, que ya son un signo tardío de la enfermedad. Para poder trabajar en un paciente sano o en un paciente con signos iniciales de la enfermedad, debemos orientar nuestro abordaje
hacia un paradigma mucho más preventivo, para lo cual debemos conocer los factores etiológicos, conocer los elementos protectores como los fluoruros y los sellantes, y parte de estos factores protectores nos llevarán al desarrollo del tema del día de hoy, que es el tratamiento restaurador traumático. Para tener una idea de la situación de la caries dental en el Perú, según el último reporte de MINSA del año 2002, el 87.27% de los niños menores de 12 años sufren de caries dental. Eso quiere decir que 8 de cada 10 niños sufren de caries dental. Es algo que nos lleva a tomar acción en torno a este flagelo que afecta directamente la calidad de vida de los niños. El tratamiento restaurador traumático, por sus siglas TRA, vienen a ser el acrónimo del tratamiento, porque es un tratamiento provisto únicamente realizado con instrumentales manuales y material adhesivo. Es restaurador porque abarca tanto el componente restaurador propiamente dicho como el preventivo, que son los sellantes TRA, y es traumático porque tiene un triple engranaje de ese término, ¿no? Es traumático primero para el paciente, ya que reduce la ansiedad, hay menor dolor, hay ausencia de requerimientos muchas veces de colocación de anestesia, por lo tanto se reduce la incomodidad del paciente. No hay que tener que someterlo a la ansiedad que genera el sonido de la pieza de mano. Es traumático también para el diente, ya que preserva más estructura dental, ya que al realizar la remoción del tejido cariado, la remoción de la dentina afectada por la caries dental que está reblandecida, estaremos realizando una odontología mínimamente invasiva que preserve la estructura dental sana o incluso la estructura dental que está afectada por la lesión de caries dental, pero tiene una capacidad de remineralización. Finalmente es traumática para el operador también, porque durante el procedimiento tenemos un paciente con menor ansiedad, lo que nos permitirá realizar un trabajo con menor tensión. La historia del tratamiento restaurador traumático nos lleva al continente africano. Esta terapia o este abordaje se inició alrededor de los años 60 en Tanzania, es un país africano en la costa este. Surge por una necesidad en realidad lo que surge de una necesidad de la Universidad de Dar es Salaam, que contaba con unos equipos móviles para proveer odontología social o odontología comunitaria, como quieran llamarla. Y ellos contaban con unos equipos móviles que tenían que ser transportados con camiones, lo que dificultaba mucho por las condiciones del terreno llevar estos equipos a todos los rincones del país. Tras esa falta de practicidad de estos equipos, se ideó una solución paliativa, o lo que era considerado paliativo en ese entonces, que era el uso de instrumentales manuales para remover esa dentina con alta carga bacteriana y con un potencial a resquebrajarse o desmineralizarse aún más, y sellarla con un material en ese entonces considerado provisional, que era el cemento de fosfato de zinc. Este primer abordaje tuvo tan buenos resultados que se comenzó a establecer una necesidad de estudiar un poco a mayor profundidad la técnica y de repente estudiar algunos materiales adicionales que provean mayor resistencia, como fue el cemento de policarboxilato de zinc, que es un primordio de lo que conocemos hoy como el ionómero de vidrio. Lo que se hizo entonces fue realizar un estudio piloto en Tailandia. Se utilizó este cemento de fosfato de zinc y alrededor de 380 pacientes recibieron una restauración con este material. Los resultados de este primer estudio piloto fueron presentados en el año 86 en la reunión de la Asociación Dental de Tanzania y fueron presentados bajo la denominación de abordaje de mínima intervención. Este abordaje posteriormente se denominó tratamiento restaurador traumático, que es lo que conocemos hoy en día. Pues vemos que este abordaje pues ya tiene más de 25 años de haberse acuñado, pero vamos a ver la evolución, que van
surgiendo con la mejora de los instrumentales y con la mejora de los materiales dentales. En el año 94, la Organización Mundial de la Salud y luego en el 98, la Federación Dental Internacional aprobaron y adoptaron el tratamiento restaurador traumático, considerándolo un procedimiento revolucionario con un enorme potencial para alcanzar millones de personas en el mundo, particularmente aquellas que nunca habían tenido acceso o que carecían de la posibilidad de accesar a tratamientos odontológicos convencionales, ya que un tratamiento odontológico convencional, considerándose uno de los más costosos de establecer por términos de la creación de un consultorio dental, el hecho de tener acceso a agua potable y luz, encarecen y reducen el acceso a este tratamiento convencional. Entonces, revisando un poco la historia en una línea de tiempo, vemos cómo es que el tratamiento restaurador traumático y la evolución de los ionómeros de vidrio van de la mano. Vemos que antes del año 70 aparece el primer ionómero de vidrio, exactamente en el 65 se lanza al mercado el ionómero de vidrio ASPA, que era un ionómero de vidrio de baja viscosidad. Con el paso de los años y con los requerimientos de ese ionómero de vidrio para diferentes finalidades, vemos cómo es que el ionómero de vidrio pasa a ser un ionómero de mediana y luego de alta viscosidad, y este ionómero de vidrio de alta viscosidad, que también se conoce como ionómero restaurador, es incorporado dentro del abordaje denominado tratamiento restaurador traumático. Posteriormente se lanzan al mercado los ionómeros encapsulados y hasta hoy en día se están estudiando comparativamente pues con los ionómeros convencionales que se mezclan manualmente. Cuando hablamos de la historia del TRA en el Perú, nos remontamos probablemente a inicios de la década de los 90, una implementación mucho más nacional a inicios de la década del año 2000, pero es en el año 2010 cuando por primera vez el Dr. Joe Frenken, el creador de la técnica, nos visita para realizar un entrenamiento sobre el manejo clínico y criterios para la aplicación del tratamiento restaurador traumático. Es por entonces que se realizan una nueva incorporación a esta técnica, que son los sellantes ART o los sellantes TRA, que inicialmente no se habían incluido en esta técnica, ya que con la mejora de los materiales se vio la posibilidad de realizar una técnica adicional, que eran la aplicación de sellantes, mucho más preventivo y mucho menos invasivo que las restauraciones, si es que se aplican en el momento y en la pieza correcta. Entonces hablamos de restauraciones TRA y de sellantes TRA. El sellante TRA, que es la técnica mucho más preventiva o más primaria, se trata de un sellador de fosas y fisuras que están propensas a nuevas lesiones de caries. Para esta técnica solamente necesitamos de un explorador, pinzas, espejos bucales y torundas de algodón para hacer la limpieza y condicionamiento ácido, y por supuesto el material de restauración o de sellado, que es un ionómero de vidrio de alta viscosidad. Por otro lado, para la realización de las restauraciones, que fueron el origen de este abordaje, necesitamos unas curetas especiales o un kit de curetas para el tratamiento restaurador traumático, y también el cemento de ionómero de vidrio de alta viscosidad. Dentro del mercado peruano, los materiales conocidos como ionómeros de vidrio de alta viscosidad o también ionómeros restauradores son el Ketak Molar Easy Mix de la 3M, tenemos el Fuji 9 de GC, el Chenflex de Dentsply y el Maxion R de una marca brasilera que es la FGM. Es un nuevo ionómero introducido al mercado que, según estudios de laboratorio y estudios in vitro, presenta características bastante aceptables en comparación con el Gold Standard, que son los dos que ustedes pueden ver en la parte superior de la diapositiva. El polvo de estas mezclas son partículas de vidrio, partículas de sílice principalmente en su mayor porcentaje, reforzadas con fluoruro de estroncio, fluoruro de aluminio, fosfato de aluminio y aluminio, que al mezclarse con el líquido, que es simplemente un ácido poliacrílico,
generará enlaces iónicos. Es por eso que se denomina ionómero. Es un material que a través de enlaces químicos, enlaces iónicos, se entrelazan para formar una estructura que pasa a solidificarse. Y la característica más importante de este material es que durante la fase de quelación de estos iones, al entrar en contacto con el diente se forman enlaces iónicos también con el calcio de la estructura dental, lo que le provee una característica única y superior en comparación a otros materiales dentales, ya que es el único material que tiene una adhesión química con la estructura dental. Otros materiales como la resina compuesta necesita de un medio adhesivo para poder entrar o formar una capa híbrida y luego entrar en contacto con las canforquinonas de las resinas. En cambio, el ionómero de vidrio, por su propia química interna, permite que estos radicales carboxilos que se liberan durante la reacción de sal hidrogel que se da con el líquido puedan formarse o entrar en contacto con el calcio del diente y formar enlaces directos sobre su superficie. Esta reacción química, por supuesto, tiene algunas implicancias en la parte del abordaje clínico. Debemos tomar en cuenta que al ser un ácido poliacrílico, por más que es un ácido débil, debemos considerar que ese ácido débil durante sus primeras etapas tiene un pH bastante bajo que podría afectar una reacción pulpar si es que la cavidad está muy próxima a algún cuerno o a la cámara pulpar. Si es que observamos esta descripción de los valores de pH de los ionómeros de vidrio, tanto los ionómeros de vidrio que son considerados líquido poliácido, que son ionómeros que no han llegado al mercado peruano, ya que nosotros, o son los ionómeros que utilizamos en el mercado peruano, ya que el líquido es un ácido poliacrílico, vemos que esta línea azul empieza con un pH tan bajo como 2.33. Mediante el paso de las horas y con la reacción química que se da con el polvo, este pH va subiendo hasta que tras las 24 horas iniciales vemos que llega a un 5.98. Por tanto, será importante considerar que durante las primeras horas el pH de este material va a ser bastante ácido, que por supuesto después de las 24 va a llegar muy próximo al pH neutro. Por lo tanto, esto traducido a la parte clínica nos dirá que si es que nosotros estamos realizando una restauración con ionómero de vidrio restaurador, vamos a tener que guardar el cuidado de que si estamos trabajando muy próximos a cámara pulpar, debemos realizar una base cavitaria que permita aislar esas zonas próximas a la pulpa con el material. Entonces, hablemos de ventajas del material. Como mencioné anteriormente, tenemos la adhesión química, que es una característica única de este material, del ionómero de vidrio. Tiene propiedades termodinámicas muy similares a la estructura dentinaria, específicamente al módulo de elasticidad de la dentina y a las variaciones en términos de efectos, de variaciones por calor o frío. El ionómero de vidrio cuenta con una característica muy especial que se denomina efecto cisterna. Esto es una continua absorción y liberación de fluoruros del medio bucal. Se le denomina cisterna porque originalmente, si recordamos la diapositiva del contenido del polvo, vemos que el ionómero de vidrio cuenta con un fluoruro de aluminio y con un fluoruro de estroncio, cuyos fluoruros se liberan durante la reacción inicial. Por lo tanto, el ionómero libera algo de flúor, pero solamente es significativo durante sus primeras 24 horas. Luego de esas 24 horas, surge un fenómeno de absorción y liberación continua de los fluoruros que el medio bucal, o al que el medio bucal se expone, ya sea por pastas dentales, ya sea por tratamientos de fluoruros en barnices, florados o en gel, que continuamente mantendrá un almacén de flúor disponible, prolongando la presencia en boca. Además de esto, tiene un efecto cariostático, ya que si hablamos de la característica de adhesión química con las estructuras del esmalte y la dentina, si es que hay algún remanente
de dentina infectada o afectada, esta podrá detenerse ya que no habrá acceso al sustrato por parte de las bacterias que dan origen a las lesiones de caries. La característica del efecto cisterna se da porque tenemos un material que absorbe el fluoruro de calcio de la estructura bucal o de la saliva específicamente, y luego las va liberando con una prolongación mucho más alta de la que la superficie del esmalte provee. Bueno, como todo material, pues tiene desventajas también. El problema con los ionómeros de vidrio restauradores o de alta viscosidad es que estos poseen una baja resistencia a la fractura. Los enlaces iónicos que se generan entre los iones internos del material tienen una menor resistencia que los enlaces iónicos que se generan entre el ion carboxilo y el calcio del diente. Es por eso que cuando se realizan este tipo de abordajes en una cavidad clase 2 de Black, por ejemplo, el hecho de que tenga una superficie libre y que los puntos de contacto en la cresta marginal sean muy intensos podrá generar una fractura al mediano o largo plazo. Otra de las desventajas, por así decirlo, es la alta opacidad del material, es que probablemente no sea el más estético de todos, y también su alta susceptibilidad al desgaste. Esto es porque el material es un material poroso que durante las fuerzas masticatorias y el cepillado dental va a ir desgastándose, y probablemente, específicamente en el caso de los sellantes, habrá un punto en el cual esta alta susceptibilidad hará que el desgaste mismo del material probablemente no sea apreciable clínicamente, pero hay estudios que han demostrado que a pesar de no observarse los efectos de este material y la capacidad protectora del sellante originalmente colocado se mantendrá en el tiempo. Estudios de Kiwilu, que fueron uno de los más significativos en términos de resistencia a la fractura, nos muestran que mientras más grande es la restauración, más alta será la probabilidad de fracturas. En caso de las restauraciones en superficies oclusales de muy pequeño calibre, las restauraciones tuvieron una muy alta duración luego de los 60 meses. Sin embargo, las restauraciones que abarcaban más de una superficie, incluidas especialmente las clases 2, tenían una resistencia bastante menor, por debajo del 60% tras 3 años de seguimiento. Es importante tener en cuenta las consideraciones biológicas. Hemos hablado que es un material que originalmente tiene un pH bastante ácido, pero va neutralizándose con el paso del tiempo. Pero también hay que tomar en cuenta que durante la reacción del fraguado el ionómero de vidrio aumenta de temperatura. Por tanto, si es que este ionómero está muy próximo a un cuerno o a la cámara pulpar, ese aumento en la temperatura podría poner en riesgo la sensibilidad posoperatoria y puede generar alguna molestia o incluso una reacción del complejo dentino pulpar. Es por eso que debemos siempre orientarnos a una odontología mínimamente invasiva y, si en el caso lo requiera, colocar una base cavitaria, especialmente donde sospechemos que hay una proximidad a cámara pulpar. La extensión de esa base cavitaria, sea un hidróxido de calcio, un cemento provisorio o una base cavitaria, debe ser un material neutro, pero siempre limitándonos lo menos posible a la extensión de la superficie que vamos a tratar, ya que mientras más espacio, más estructura dental tengamos libre para la adhesión del ionómero, será mayor la supervivencia clínica del material. Con esta variable específica del tema de la sensibilidad posoperatoria, han habido varios estudios que han tratado de graficar este fenómeno. Vemos que los primeros se dieron en Tailandia con Frenken, que fue el pionero en esta técnica, el creador de esta técnica, que nos muestran, a pesar de que fueron estudios iniciales, una sensibilidad bastante baja, ¿no? Alrededor del 8%. Esta sensibilidad fue bajando porque ya se comenzó a tomar en cuenta este factor de la reacción ácida y reacción térmica del material, y fueron tomándose en cuenta las consideraciones de las protecciones del complejo dentino pulpar para llegar a los índices que podemos citar el día de hoy. Los trabajos de Bresciani en 2005 realizados en Brasil nos muestran que la sensibilidad posoperatoria está tan reducida como al 2.7 y la aceptación del paciente, sin embargo, es del 100%. Cuando hablamos de la variable habilidad del operador,
es importante citar que muchos estudios se han realizado a nivel mundial en términos de qué tanto entrenamiento debe recibir un clínico para poder realizar este abordaje de manera correcta. Se han citado estudios como el de Dafranca del 2012 que hablan de que un entrenador o un operador calibrado podría considerarse suficientemente hábil para realizar estas restauraciones una vez que haya cumplido las 50 restauraciones o los 50 sellantes. Esto se da una vez que se haya realizado un entrenamiento, según recomienda la literatura, que es de por lo menos 4 días de trabajo teórico, clínico y teórico, práctico, clínico, que es lo ideal, para poder conocer las variables, no solamente del manejo de material, sino específicamente sobre los conceptos de cariología, los conceptos de la remoción de la dentina infectada y dejar la dentina afectada, es decir, el concepto de remoción parcial, que se ha mitificado mucho con el paso de los años, pero que con nuevos estudios y con revisiones y metaanálisis podemos con toda certeza afirmar que la remoción parcial es una terapia completamente exitosa si es que se maneja de manera correcta. Es por tanto que el abordaje requerirá algunos conocimientos de cariología, manejo de material, anatomía dentaria para devolverle la anatomía ideal a la pieza tratada, y sobre todo el concepto que nos da Fusayama en el 97, el término de la dentina, la diferenciación entre la dentina infectada y la dentina afectada. Debemos recordar que esta dentina infectada es una dentina con alta carga bacteriana, está completamente desmineralizada y es una dentina considerada necrótica. Sin embargo, la dentina afectada, que es una dentina mucho más remineralizable, que es una dentina vital, es una dentina con mucha menor carga bacteriana, que está en unas capas mucho más inferiores de las que podemos considerar dentro de esa cavidad, son las que vamos a preservar para que una vez colocado el material, ésta se vaya a remineralizar. Las indicaciones del tratamiento restaurador traumático son variadas. No solamente será pues un tratamiento paliativo, no solamente será un tratamiento de salud pública, no solamente será considerado un último recurso en caso de no se tenga alternativa, sino que también podrá ser utilizada en pacientes ansiosos, en pacientes infantes, en pacientes de la tercera edad, en pacientes con necesidades especiales y en pacientes hospitalizados. ¿Por qué no? Pacientes que no pueden abandonar una sala o un cuarto hospitalario, o de repente están postrados, puedan ser tratados con esta técnica. Han habido muchos estudios que han citado el tratamiento de las caries radiculares, por ejemplo, en pacientes de la tercera edad, que han tenido bastante éxito con el paso del tiempo. Y hablando de la técnica particularmente, me gustaría recorrer el paso a paso de los sellantes TRA o sellantes ART, el cual se da como una alternativa a los sellantes comerciales que necesitan de la activación por fotocurado. Sabemos pues que las lesiones de caries tienen 4 veces mayor probabilidad de aparecer en las superficies oclusales, ya que en estas superficies encontramos las fosas y fisuras. Estas fosas y fisuras, mientras más profundas y retentivas sean, mayor riesgo tendrán a ser nichos de el inicio de una lesión de caries dental. Podemos ver pues que son estas zonas las que mayor placa retienen, las que serán mucho más difíciles de higienizar, por tanto serán zonas de riesgo a nuevas lesiones de caries. Si observamos esta gráfica representando un cepillo dental, vemos que si una fosa y fisura es muy estrecha y profunda, este cepillo no podrá realizar una higiene correcta, y dentro de esa fosa y fisura encontraremos pues los factores de riesgo para una lesión de caries, que son la acumulación de placa, la acumulación de restos alimenticios y un nicho ideal para un rápido crecimiento bacteriano. Esta imagen, cortesía del Dr. Zimmer, que muestra por microscopía electrónica de barrido una acumulación de placa y un cepillo dental que no llega a alcanzar estas zonas tan profundas de una fisura dental, nos muestran pues que esta es una zona de alto riesgo a sufrir una lesión de caries. Con la aplicación de un sellante, y esto se da también para un sellante convencional, resinoso,
estaremos proporcionando una barrera física en esta superficie oclusal que impedirá que esta placa bacteriana o factores de riesgo se depositen en estas fisuras. Por lo tanto, estaremos previniendo la formación de nuevas lesiones de caries. Esto siempre debe ser evaluado clínicamente para que se aplique solamente en piezas, especialmente las recién erupcionadas que estén en riesgo. El procedimiento clínico, pues, se da inicialmente realizando la selección de una pieza que cumpla con esos factores de riesgo, que es una fosa y fisura profundas, un paciente que presente baja higiene o de repente ya esté con una lesión inicial de caries que se limite a fosas y fisuras. Lo que vamos a hacer inicialmente será realizar un aislamiento relativo con rollos de algodón. Vamos a realizar una limpieza de las fosas y fisuras con un explorador de punta roma. Esto nos permitirá remover cualquier detritus o placa bacteriana o placa calcificada que se haya depositado en estas fosas y fisuras. Procederemos pues a utilizar una torunda de algodón embebida en agua para lavar y luego secar esa superficie y remover cualquier remanente, y luego procederemos a realizar el condicionamiento. El condicionamiento es un paso muy importante tanto para la aplicación de sellantes como para la aplicación de restauraciones con este abordaje, y vamos a utilizar el mismo líquido que encontramos en el kit de ionómero de vidrio, es decir, la botellita que contiene el ácido poliacrílico. Hay muchas personas que confunden el condicionamiento y siempre lo conectan o lo relacionan al uso del ácido ortofosfórico o al ácido fosfórico del 37% que se utiliza para condicionar la superficie de esmalte y dentina cuando utilizamos resinas compuestas. Pero en este caso, para el tratamiento restaurador traumático, solamente nos valdremos del ácido poliacrílico que ya está incluido en el kit. Para esto vamos a realizar un ligero humedecimiento de nuestra torunda de algodón. La vamos a secar previamente y luego la incorporaremos en una gota de ácido para luego condicionar la superficie dental. Estudios de microscopía electrónica de barrido nos han mostrado que hay un efecto significativo tras la aplicación de este condicionamiento entre el esmalte normal y el patrón del esmalte grabado luego de realizar este grabado con ácido poliacrílico. La técnica recomendada, como les mencioné, es primero humedecer ligeramente nuestra torunda de algodón, secarla previamente y luego hacer uso de una gotita de ácido para luego pasar a condicionar la superficie que vamos a tratar. Este condicionamiento debe durar entre 15 a 20 segundos y luego vamos a proceder a lavar de la misma manera, utilizando simplemente las torundas de algodón y luego secar las fosas y fisuras para luego pasar al mezclado. El mezclado es un paso fundamental en el tratamiento restaurador traumático. El proceso y el respeto de la proporción 1:1 es fundamental para que el material presente las características que estamos buscando. Inicialmente debemos depositar una cucharilla de ionómero, ya sea el kit de la 3M como el que vemos en la imagen, o el kit de la GC, el kit de la Densfly o el kit de FGM. Cada kit debe respetarse con su cucharilla o con el material que haya sido proporcionado por el fabricante para poder realizar la colocación o el uso del material. No podemos utilizar una cucharilla de un kit o simplemente nuestra espátula para llevar al ojo la cantidad de ionómero que nosotros consideremos. Si es que la cavidad es muy grande, pues haremos uso de 2 cucharillas, pero siempre utilizando la proporción una cucharilla de polvo por una gota de líquido. Al disponer este material en nuestra paleta de mezcla, vemos que colocamos una gota en la esquina que va a ser nuestra gota para condicionar, y sin soltar el gotero para que no se forme una burbuja de aire, llevamos el gotero al lado de nuestro montículo de polvo para depositar la segunda gota. Una vez hayamos colocado esas gotas, debemos recordar siempre limpiar el dispensador de nuestro gotero, ya que al ser el líquido del ácido poliacrílico un líquido bastante denso, este se podría acumular en la luz del gotero y podría ir reduciendo esta luz
reduciendo también el tamaño de la gota en futuras mezclas. Antes de realizar el mezclado, nos disponemos a dividir ese montículo de polvo en dos mitades y también debemos expandir esa gota para poder incrementar la superficie de contacto. Recordemos que este no es una mezcla simple de polvo líquido, estamos mezclando dos materiales que se van a ir saturando. Por tanto, debemos siempre tratar de que el contacto entre ambos sea de a pocos, sea paulatino y nos permita un material de buena calidad que pueda tener buenas propiedades físicas al realizar nuestras restauraciones o sellantes. Una vez extendido este líquido, vamos a llevar ese primer montículo de nuestra división a humedecerlo simplemente. Hasta este momento no vamos a espatular, simplemente vamos a distribuirlo para que se humedezca, y una vez que se haya humedecido, recién vamos a llevar nuestra segunda mitad a la mezcla y comenzaremos con el espatulado. Como pueden apreciar, el resultado final es un material brillante de una consistencia bastante densa, que es el material ideal tanto para la aplicación en sellantes como para el uso en las restauraciones TRA o ART. Bien, entonces llevamos este material a las fosas y fisuras que ya previamente hemos condicionado y lo colocamos con nuestra espátula, o incluso podría ser con el dorso de nuestra cureta, para finalmente realizar la técnica de presión digital. Esta técnica se realiza utilizando un poco de vaselina en nuestras manos con guantes y presionar en sentido vertical y también desplazándonos hacia los lados para llevar o empujar hacia la base de las fisuras el ionómero de vidrio. Esta técnica ya ha demostrado ser bastante exitosa en estudios de microscopía, electrónica de barrido y también en cortes en dientes previamente tratados, como pueden ver en el estudio de Smales y Beiruti. Ellos realizaron una evaluación de qué tan profundo llegaba el ionómero de vidrio y vemos que este llegaba a penetrar con bastante éxito hasta el fondo de las fosas y fisuras. Finalmente vamos a realizar una remoción de los excesos laterales, ya que con esta presión digital pues habrá algunos sobrantes a los lados. Aún no vamos a tocar ningún punto de la superficie oclusal, y luego de que se realiza lo que llamamos el fraguado inicial, que se puede dar entre 1 y 3 minutos, vamos a realizar un control de la oclusión y remoción de puntos de contacto prematuro, pero también lo realizaremos con nuestras curetas. No debemos utilizar una pieza de mano porque si es que este ionómero se humedece en estas fases iniciales, podría poner en riesgo las características físicas o las características del fraguado del material. Finalmente, una vez que hayamos removido cualquier punto de contacto prematuro, vamos a aplicar una nueva capa de vaselina con la finalidad de aislar este ionómero de la saliva o de cualquier elemento que pueda interactuar con la saliva, como puede ser tomar agua o algún alimento, para que el ionómero pueda llevar al fraguado final de la mejor manera, sin interactuar con ningún otro medio líquido. La recomendación al paciente es que no coma o ingiera ningún alimento durante los próximos 60 minutos, durante la próxima hora, para que no se produzcan los fenómenos de sinéresis e imbibición que podrían comprometer los resultados clínicos. Un estudio muy interesante que realiza Gustavo Molina en Argentina, y lo publica el año 2009, nos muestra que en un diente tratado con un sellante ionomérico, un sellante TRA, se observa que en algunos puntos de esta superficie oclusal el ionómero de vidrio parece clínicamente perdido. Sin embargo, al realizar este estudio con fotografías por el microscopio electrónico de barrido, se observan que hay algún remanentes, específicamente en esa imagen que pueden apreciar como D3 en la esquina derecha inferior, cómo es que hay aún remanentes de ionómero que están proporcionando esa prevención o esas características de barrera física para que no se produzcan lesiones de caries. Por el otro lado tenemos las restauraciones TRA o las restauraciones ART,
que ya van a incorporar un elemento adicional, que son los instrumentos manuales o los kits de instrumentales TRA. Estos son 5 instrumentales que podemos completar de repente, no necesariamente comprando el kit, sino probablemente utilizando 2 curetas de diferente tamaño y conseguir el kit de la OPS que sí está disponible en nuestro país para poder realizar esta técnica de la mejor manera. Estos instrumentos son 5, como pueden ver en la imagen. Uno de los más importantes que utilizamos en cavidades pequeñas es el opener. Es un instrumento piramidal que nos permite incorporarlo en cavidades pequeñas y con movimientos giratorios podemos ampliar o fracturar esa superficie de esmalte desmineralizado para poder tener una mejor visualización y acceso de la cavidad propiamente dicha en dentina. Tenemos 2 excavadores o curetas dentinarias de diferentes tamaños. Son instrumentos de corte que nos van a permitir remover la dentina infectada y se utilizan para específicamente limpiar las paredes laterales y, si fuera necesario, también realizar una fractura de la superficie de esmalte sin soporte dentinario. Finalmente tenemos el hachet, que es un fracturador de esmalte. Nos permite realizar una fractura del esmalte desmineralizado, que nosotros apreciamos que es un esmalte blanquecino o que no tiene, o se ve una capa de esmalte muy transparente, es decir, que ya no tiene una base dentinaria, y se utiliza simplemente colocándolo en los márgenes que nosotros sospechemos que existen entre el esmalte sano y el esmalte afectado por las lesiones de caries dental, y nos permite fracturarlo para poder tener márgenes limpios. Finalmente tenemos la espátula, que es un instrumento que simplemente nos va a permitir llevar el material una vez mezclado a la cavidad o a las fosas y fisuras que queremos tratar. Y aquí un caso que nos grafica el uso de cada uno de estos instrumentales. Inicialmente tenemos esta lesión de caries en una pieza 7.4, es una lesión de caries cavitada en dentina. Podemos ver que hay unos márgenes blanquecinos que nos dan a indicar que está rodeada por esmalte desmineralizado, y vemos esas sombras alrededor que nos indican que hay dentina afectada en esas zonas. Entonces procedemos, ya que es una cavidad medianamente grande, podemos ingresar directamente con nuestras curetas para realizar el limpiado de las paredes laterales. Siempre empezamos por las paredes laterales, tratando de rodear cada una de estas paredes para remover y tratar de obtener paredes limpias que nos den márgenes limpios en la restauración. Recordemos que cuando estamos haciendo mínima intervención en odontología vamos a trabajar con la filosofía de la remoción parcial, es decir, vamos a remover parcialmente esa dentina tratando de llegar o remover solamente la dentina infectada. Y una vez que hayamos llegado a una capa que la dentina empieza a salir como por escamas o por capas, es ahí donde nos indicará que hay una dentina afectada, es decir, una dentina remineralizable. Otro índice, si es que no utilizamos anestesia, será pues algún signo de molestia o incomodidad por parte del paciente. Estaremos llegando entonces a una dentina vital, donde detendremos nuestro curetaje. Una vez realizado este paso, vamos a lavar y secar la cavidad para luego proceder al condicionamiento ácido, lavado y secado. Podemos ver pues que tenemos una cavidad bastante más amplia de la que originalmente apreciamos, pero con la característica de tener los márgenes limpios en esmalte, que garantizarán un buen sellado de la cavidad y un buen pronóstico de nuestro tratamiento. Es importante que recordemos el paso a paso del mezclado del ionómero para llegar a esta consistencia, que es una consistencia brillante pero bastante densa, para llevarlo a la cavidad. Como vemos en esta oportunidad, estamos utilizando el dorso de nuestra cureta para empujar. Primero el material no se mete de golpe, tratamos de meterlo de a pocos, empujándolo siempre hacia las paredes laterales para que se dé esa reacción inicial de enlaces iónicos con las paredes de dentina, y luego realizar la técnica de presión digital para obtener una restauración de estas características. En este caso, cuando nosotros aplicamos el material por incrementos de mediano tamaño,
podemos garantizar no solamente que estamos llegando a la extensión de la cavidad, sino que también evitaremos la formación de burbujas que son perjudiciales para este tipo de abordajes. Podemos ver la gran diferencia que existe entre la imagen inicial de esa cavidad con márgenes blancos y desmineralizados con la cavidad preparada ya para la colocación de la restauración que vemos en la antepenúltima imagen. La presión digital la realizamos nuevamente con el dedo con vaselina, pero debemos recordar que si hacemos un control de la oclusión y vamos a remover algún punto de contacto prematuro, debemos realizar nuevamente una aplicación de vaselina para garantizar que ese ionómero o esa restauración ionomérica no va a entrar en contacto con la saliva. Gráficamente vemos cómo es que vamos a ir removiendo esa dentina infectada. Este es un tratamiento que nos permite, ya que no estamos utilizando ningún equipo sofisticado, podemos llevarlo a cualquier rincón del país, podemos realizarlo en una escuela, podemos realizarlo en el campo, simplemente con una mesa que nos permita condicionarla y poder acomodar al paciente de una manera práctica y cómoda para él, utilizando simplemente un espejo bucal, los curetas, el explorador para en caso de sellantes y una pinza para el manejo de las torundas de algodón. Vemos pues cómo con el uso de este instrumento que es el opener vamos a poder ampliar cavidades pequeñas, pero cuando tengamos cavidades grandes podemos acceder directamente con nuestra cureta dentinaria. Recordemos que siempre vamos a trabajar primero por las paredes laterales y tratando de diferenciar la dentina infectada de la dentina afectada que es capaz de remineralizarse. Al limpiar la cavidad siempre debemos tomar en cuenta que vamos a ir removiendo una dentina muy resplandecida inicialmente. Es una dentina que tiene una consistencia bastante blanda y una vez que hayamos llegado a la dentina afectada empezaremos a ver una dentina que es mucho más consistente y empezará a salir por láminas. Ese es un signo típico de que ya hemos llegado a dentina afectada, es decir, detenemos ahí nuestro proceso de instrumentación para poder preparar el material y llevarlo a cavidad. Debemos recordar que es muy importante que removamos más que todo las paredes laterales. Incluso hay estudios que hablan de que solamente remueven las paredes laterales y la dentina infectada de la base la dejan tal cual, y ya que estamos realizando una restauración y sellando los márgenes, ya no habrá acceso al sustrato de esas bacterias que quedan en la base, por tanto la lesión de caries no progresará más. Realizamos el lavado y el secado de la cavidad, recordando que no debemos deshidratar la superficie, y cuando hagamos el grabado de estas cavidades debemos también realizar el grabado de las fosas y fisuras adyacentes, ya que cuando llevemos el material también nos vamos a extender ligeramente a las fosas y fisuras realizando un doble abordaje, es decir, vamos a hacer un sellante, una restauración y un sellante a la vez. Cuando hagamos la presión, recordemos que no solamente vamos a hacer una presión deteniendo el dedo, sino tratar de llevarlo a las fosas y fisuras adyacentes para extender la restauración, haciendo la restauración y sellante en un solo abordaje. Lo primero que hacemos es remover los excesos laterales, como ven en el video, y finalmente removemos los puntos de contacto prematuro una vez que el ionómero de vidrio ha tenido ese fraguado inicial, es decir, cuando ya está ligeramente endurecido, para no comprometer la estructura del mismo. Finalmente, si hacemos esa remoción de puntos de contacto prematuro, volvemos a colocar una capa de vaselina que garantice que va a haber un aislamiento de ese material durante las primeras horas. Un caso clínico para mostrar, un caso pediátrico realizado en la clínica de la Universidad San Martín de Porres. Tenemos un paciente de aproximadamente 5 años que tenía el factor de riesgo de fosas y fisuras profundas y algunas unas lesiones de mancha blanca en las piezas anterosuperiores. En este caso vamos a utilizar el explorador para limpiar la base de fosas y fisuras. Vamos a realizar el condicionamiento, el lavado y condicionamiento ácido de esas fosas y fisuras, una colocación del material, presión digital, realizamos el control de la oclusión, luego el fraguado inicial, y vemos que hay que remover bastante material en exceso para luego volver a poner una capa de vaselina y tener el sellante
finalizado. El segundo caso clínico es una restauración TRA en infante. Este caso fue cedido por el doctor Gustavo Tello Meléndez, que gentilmente nos envió este caso para poder presentarlo esta noche. Es una paciente infante femenina de 24 meses de edad con una lesión cavitada a nivel ya dentinario de la pieza 7.4 y una lesión de mancha blanca activa en la pieza 7.5. En este caso se realizó un abordaje de una restauración en la pieza 7.4 y un sellante en la 7.5 con el abordaje del tratamiento restaurador traumático. En este caso podemos ver pues cómo está ya la lesión cavitada. Se ve esta característica de la dentina color caramelo que nos designa que es una cavidad o una lesión de caries completamente activa, con márgenes de esmalte completamente blanquecino, ese aspecto de color tiza, al igual que las fosas de la pieza 7.5. Se inicia el tratamiento removiendo o una remoción parcial con una cureta de esas paredes o esa cavidad que ya está en dentina hasta llegar a la dentina afectada. Se realiza el lavado, el condicionamiento y el secado de la cavidad para luego llevar el material ionomérico tanto a la restauración como al sellante de la pieza adyacente. Finalmente, una vez que ya se ha realizado la presión digital, se remueven los excesos laterales y tras unos minutos del fraguado inicial, el control de la oclusión y la remoción de puntos de contacto prematuro. Algo de evidencia científica al respecto nos habla de que hay una efectividad tan significativa de estos abordajes que pueden ser incluso comparables con las amalgamas dentales, que han sido utilizadas en odontología probablemente por casi 100 años. La efectividad del abordaje TRA en estudios en China, como el que les estoy mostrando, nos dicen que el éxito de este tratamiento ha llevado a una supervivencia por alrededor del 70% tras 6.3 años de seguimiento. En este caso, en un estudio de 6 años, en un abordaje en escuelas, la conclusión no es diferente a la anterior. La supervivencia de los sellantes o de las restauraciones con el tratamiento restaurador traumático en cavidades clase 1, especialmente las más pequeñas, fueron bastante satisfactorias, por encima del 76%. Esto sugiere que este tratamiento puede ser utilizado en establecimientos escolares para mejorar la salud bucal en poblaciones muy amplias, especialmente en comunidades alejadas o en comunidades que no tienen acceso a odontología convencional. Este es un metaanálisis, es el máximo ente en la literatura científica, es una revisión de varios artículos que tengan características similares para sacar una conclusión común. Es decir, es como si realizara un estudio en grandes poblaciones y tener una conclusión mucho más significativa. En este estudio o en este metaanálisis lo que nos dicen es que la supervivencia en corto plazo está por encima del 85% y que luego de los 6 años está alrededor del 75%. Siempre durante el primer año tenemos una supervivencia que está surcando el 90%, dependiendo de las variables que les mencionaba, que son el uso del material, el correcto uso del material, el entrenamiento del operador y el correcto manejo del instrumental manual. Y como mencionaba, el operador es un factor importante dentro de estos abordajes. Debemos determinar que la experiencia del operador hace la diferencia en términos del éxito en los casos más complejos, específicamente en cavidades muy amplias, para poder determinar hasta qué punto se hace la remoción de la dentina infectada o hasta qué y cómo se prepara el material específicamente. Otro estudio que nos habla de remoción parcial del material, este es un artículo del Evidence-Based Dentistry, odontología basada en evidencia, nos habla de que han concluido por diferentes estudios realizados en la literatura internacional que no hay evidencia sustancial que nos diga que existe una diferencia entre la remoción parcial o la remoción total de la dentina que está afectada o infectada más bien por una lesión de caries.
Esto nos permite tener una evidencia sustancial para poder tener la confianza, especialmente aquellos colegas que trabajan en entidades del Ministerio de Salud o aquellos colegas que han empezado a trabajar en sus serums. Muchos de ustedes pueden tener temor para realizar estas remociones parciales porque creen que están dejando caries y que esta caries puede progresar. Pero como les explicaba, el hecho de dejar, más importante que nada, no preocuparnos tanto por la base de la cavidad, sino más que todo por las paredes laterales. Realizar un buen sellado, ya sea con un sellante ionomérico, ya sea con una restauración, con el abordaje del tratamiento restaurador traumático, garantiza que si las paredes están bien limpias y sin ningún riesgo a que haya filtraciones, esa base cavitaria, por más que haya dentina infectada, no tendrá una progresión mucho más allá de lo que inicialmente habíamos obtenido. Hay estudios que incluso dejan completamente sin limpieza en absoluto esas cavidades, y que simplemente por el hecho de grabar y colocar el ionómero de vidrio, la lesión de caries ya no progresa e incluso se remineraliza. Bueno, sin más que agregar, me gustaría agradecerles a todos ustedes que han tenido la gentileza de conectarse con este nuevo recurso. Estamos trabajando en los viernes científicos de TV COP. Es una nueva ventana que tenemos algunos jóvenes interesados en compartir algunos conocimientos que hemos tenido la suerte de adquirir. Yo en particular tuve la fortuna de ser uno de esos 25 odontólogos capacitados en el año 2010 por el mismísimo Dr. Joe Franken, que realizamos esa semana de trabajo teórico, clínico y luego práctico en un colegio de Pamplona, y pudimos revisar los últimos hallazgos de la literatura internacional en torno al tratamiento restaurador traumático, y que siendo de enorme potencial para nuestro país específicamente, y más aún cuando contamos con esta norma técnica del Ministerio de Salud, simplemente es comenzar a estudiar un poco más al respecto y estar seguros de que de realizarse de la manera correcta, con el instrumental correcto, con el material restaurador correcto, sin necesidad de que sea un ionómero de una marca en particular, sino un ionómero de vidrio de restauración que permita esa resistencia del material o esas características del material. Una vez realizados los tratamientos, creo que podemos contar con restauraciones, e incluso más por el lado de los sellantes, que podrán contar con un gran éxito y revertir esa situación tan dramática de la caries dental en nuestro país. Probablemente desde que inicié mi carrera en odontología he escuchado que los índices de caries dental, la prevalencia de caries dental está alrededor del 90%, y creo que ese número no ha cambiado en los últimos años. Creo que tenemos en nuestras manos la responsabilidad, por una cuestión ética y por una cuestión de responsabilidad como profesionales, revertir ese índice que nos está marcando. No podemos resolver un problema del cual hemos estado estudiando por más de 80 años probablemente en el Perú, y creo que es hora de cambiar el paradigma, no solamente pensar en restaurar cavidades, sino ir más allá, pensar en los factores de riesgo, pensar en lesiones iniciales, empezar a tratar de diagnosticar manchas blancas, que muchas veces no se da, probablemente porque también hay una falta de cultura por parte de los pacientes, y que no acudan a la consulta una vez que, hasta que ya han tenido una lesión completamente visible, que ya está cavitada y probablemente no haya mucho que hacer, por desgracia. Pero creo que está de nuestra parte la responsabilidad de educar a nuestros pacientes, capacitarnos a nosotros mismos para poder llevar a cabo estas restauraciones, y específicamente me gustaría resaltar un poco más el tema de los sellantes. Creo que es un tema que no se conoce muy bien por el hecho de las variables, y me gustaría simplemente tomar un par de minutos más para mostrarles una sesión de trabajo en maquetas, que fue lo que trabajamos con el Dr. Franken, siguiendo el paso a paso del trabajo en un sellante. Tenemos estas piezas, por ejemplo, que vamos a trabajar inicialmente con un explorador de punta roma. Lo que vamos a hacer es limpiar. Inicialmente limpiamos simplemente con el explorador las fosas y fisuras que van a ser tratadas. Posteriormente, simplemente con agua y una torunda de algodón, las lavamos y las secamos para remover todo ese detritus que hemos limpiado con nuestro explorador y tener una fosa y fisura limpia para colocar el sellante ionomérico.
vamos a utilizar el ácido poliacrílico que hemos colocado en nuestro bloque de mezcla para realizar el condicionamiento durante unos 20 segundos y tener un patrón de esmalte listo para recibir el ionómero de vidrio. Una vez condicionados esos 20 segundos, vamos a proceder a lavar y secar esa superficie dental para finalmente realizar el paso a paso de la mezcla que ya habíamos discutido, y con esa consistencia exactamente igual a la de las restauraciones, colocar siempre colocando de a pocos y solamente limitándonos a las fosas y fisuras que vamos a tratar el ionómero de vidrio. No cometamos el error de colocar toda la mezcla encima del diente y ya como vamos a presionar con el dedo simplemente lo colocamos, porque eso puede crear burbujas y no llevará a unas tasas de éxito satisfactorias. Debemos colocarlo con mucho cuidado, tratando de ir por incrementos pequeños y llevándolo hasta el fondo de las fosas y fisuras. Y una vez realizado estos incrementos en las fosas y fisuras que vamos a tratar, recién envasilinamos el dedo para proceder con la técnica de presión digital. Como podemos ver, la técnica de presión digital inicialmente se realiza netamente en una dirección vertical, pero luego nos desplazamos hacia los lados para poderlo empujar hacia las fosas y fisuras adyacentes. Inicialmente removemos los excesos laterales y finalmente, si fuera necesario y una vez que se haya producido el fraguado inicial, hacemos la remoción de puntos de contacto prematuro utilizando nuestra cureta. Traten de recorrer la anatomía de las cúspides para que los guíen y realizar cortes limpios de ese ionómero, para poder, no simplemente rascando la superficie como he visto en algunos casos, sino que tratemos de seguir la anatomía de las piezas que vamos a tratar. Bueno, sin más que agregar, quisiera agradecer nuevamente por